Hola gente, hoy vamos a trabajar en alguna de las cosas que ya estuvimos viendo en las clases que estuvimos teniendo presenciales. Es el tema, digamos, de la finalización de Roma, que es lo que nosotros vimos hasta el año pasado, conectarlo con el tema que vamos a tratar nosotros en la clase, que es la edad moderna, ¿sí? En el medio, entre la finalización de, algo estuvimos viendo nosotros en clase, entre la finalización de la Edad Media, entre la finalización, perdón, del Imperio Romano y de y le comienza la Edad Moderna, hay 1000 años de historia que nosotros no llegamos a verle y que son fundamentales para entender lo que viene después, que es la Edad Moderna, que es ni más ni menos que la Edad Media. El nombre es peyorativo, se llama también Edad Oscura o Media porque está entre medio de dos grandes momentos, ¿sí? Sin embargo, en esta Edad Media es donde nacen, por ejemplo, las universidades, ¿sí? Donde se empieza a perfilar lo que va a ser después la clase media o la burguesía. Entonces, clase media, pero edad media, pero no es tan oscura o tan, digamos, como se considera, tan negativa como los libros lo han querido poner. Pero bueno, vamos a comentar un poquito desde donde nosotros llegamos, que es justamente el Imperio Romano. Nosotros vimos Roma, que tuvo 3 etapas: monarquía, república e imperio. Lo que pasa con la monarquía y la república romana, la monarquía eran quienes gobernaban, eran los patricios, es decir, los los padres, digamos, de la patria, unos elegidos. La república permite, por medio de la carrera de los honores, que el año pasado lo estuvimos viendo en clase, ascender y tener una carrera política, ¿sí? O sea, las personas tenían posibilidades de ascender desde el punto de vista, digamos, políticos, un ascenso, es decir, que llegaba aquel que era capaz. Con el imperio volvemos un poco a lo que parecido a lo que fue la monarquía, es decir, no están muchas veces puestas las personas por capacidad, sino que están, como no sé si recuerdan un poco los egipcios, que en realidad estaban puestas, digamos, las personas porque eran hijos de, parientes de. Y eso hacía que muchas veces no fuera de calidad el gobierno, no estaban por capacidad. Y que a veces el que gobernaba no era justamente el más lúcido para hacerlo, sino que simplemente le caía porque era pariente. Tenemos algunos casos, como por ejemplo, Nerón, que prendió fuego Roma, o Calígula, que lo nombramos el año pasado, que puso de senador a su caballo. Entonces, sí, hubo un montón de casos de personas que no eran de las más capacitadas para manejar un imperio y más de este tamaño, ¿sí? Cuando, para 1476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que es esta parte de acá, Roma era esto, o sea, impresionantemente grande. No se olviden que no había medios de comunicación como ahora, sí caminos buenísimos para la época, y para la época era una tecnología increíble, pero la realidad es que distaba mucho, obviamente, de lo que es la actualidad, y el territorio es inmenso, ¿sí? Muy difícil de abarcar y de poder manejarlo bien. Y cuando lo unimos eso a que los que lo manejaban muchas veces no tenían la capacidad adecuada para hacerlo, entonces esto era un caos. Lo primero que se hace es, para mejor administración, va a ser dividir el imperio, ¿sí? Entonces queda el Imperio Romano de Occidente, que es esta parte de acá, cuya capital va a ser Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que va a estar, digamos, el centro va a estar acá, ¿sí? El tema es que acá va a ser la capital. Entonces, el tema es el siguiente. Se divide para justamente evitar el ingreso de pueblos bárbaros, porque no nos olvidemos que acá estaban los romanos, digamos, y obviamente todos sus territorios que fueron conquistados, pero por otro lado, todo este territorio que nosotros acá vemos en amarillo, sí, en amarillito, vivían los que se llamaban los bárbaros, mientras que los romanos tenían puentes, cañerías y caminos y hablaban latín y iban a la escuela. Acá vivían más o menos como el paleolítico, ¿sí? Una diferencia muy grande. Esto unido a que, bueno, una diferencia muy grande, la forma de vida, las características del pueblo romano eran algo que era muy envidiado o requerido por muchos pueblos, y esto además
digamos, también se profundiza cuando los hunos, que es un pueblo que viene desde Oriente, empuja y genera gran temor en estos pueblos que estaban acá. Entonces estos pueblos que están acá son empujados por los hunos, cuyo líder es Atila, y era tan malo que decían que por donde él caminaba no crecía el pasto. Y todos estos pueblos atemorizados de este líder Atila, que era bravísimo aparentemente, ingresan primero de manera pacífica y luego de manera más bien violenta a estos territorios que pertenecen a Roma. Esto unido a gobernantes no del todo dignos para manejar estos territorios, y una crisis económica bastante grande, hicieron que en el año 476 esta parte, cuyo centro está en Roma, cayera en poder de los lombardos, que es uno de estos pueblos bárbaros que ingresan al territorio del Imperio Romano, ¿sí? ¿Cuándo termina la Edad Media? La otra fecha es cuando esta parte del Imperio Romano cae, que es el año 1453. No sé si ustedes recuerdan que habíamos puesto como dos posibles fechas de comienzo de la Edad Moderna o finalizaciones de la Edad Media, que justamente es 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, y la otra opción es el descubrimiento de América. Para nosotros es más importante como americanos, pero también la otra es tenida en cuenta justamente desde el punto de vista de la historia de Europa, ¿sí? Bien, caído esta parte del imperio. ¿Qué significa caído? Que en realidad llegan a Roma, estos pueblos bárbaros ingresan de manera masiva, ¿sí? Y empiezan, no sé, con el ingreso de los lombardos, no es que ingresan solamente los lombardos, empiezan a andar godos, ostrogodos, visigodos, vándalos, un montón de pueblos vienen justamente de origen germano, ingresan a todo este territorio, ¿sí? Y esto se transforma en un gran caos y empieza un momento de grandes conflictos bélicos. Un poco porque estos pueblos vienen de una barbarie, digamos, bastante importante. Roma no estaba en la mejor situación cuando esto se produce, digamos, en una crisis económica bastante grande. O sea, y bueno, y esta fusión entre lo que son los romanos más los pueblos bárbaros va a hacer que se generen muchos conflictos en un primer momento. Por otro lado, es un momento de la Edad Media muy religioso. La religión tiene un papel fundamental. Cuando cae, antes de caer el Imperio Romano de Occidente, se coloca la religión católica, mucho tiempo perseguida por los emperadores romanos, como la religión del imperio. Y a partir de allí se empieza a divulgar y empieza a profundizar, digamos, en la importancia que tiene la religión y la Iglesia Católica en las comunidades del Imperio Romano. Se toma como la religión del imperio. Muchas veces la religión se va a transformar en como una conexión con el más allá, si se quiere, para huir de las situaciones tan complejas que se vivían en ese momento en la vida cotidiana, ¿sí? Digamos, en la cotidianidad de las guerras, los enfrentamientos, las constantes, la expectativa de vida era muy, muy pequeña. Se dice hasta que hay la última de las glaciaciones se producen durante la Edad Media, o sea que encima de todo hacía muchísimo frío. Así que bueno, digamos, una situación bastante compleja, guerras, enfrentamientos, desaparece la moneda, no podemos ir de un pueblo al otro porque puede llegar a ser que nos maten. Entonces todas esas situaciones, los reyes que pierden su poder, porque obviamente hay tantas guerras en todos lados que el rey no puede acaparar todo, y entonces por eso es que se producen todas estas situaciones bastante complejas, y por eso es que se le atribuye este tema de la Edad Oscura. Es una época en donde nacen muchas de las historias que nosotros conocemos de hadas, de fantasías, de bosques encantados. También estas historias nacen un poco para reemplazar, digamos, o para ayudar a pasar estas etapas tan complejas propias de la Edad Media, digamos, una situación de mucho conflicto. Y otra de las cosas fundamentales, otro de los pueblos que invade desde Asia, digamos, en el siglo VI después de Cristo, van a ser los musulmanes, que van a tener un gran protagonista, vienen de Arabia Saudita, y van a tener un gran protagonismo por toda esta zona del Mediterráneo, sur de Italia, ¿sí? Y gran parte de España.
que van a ser los musulmanes, que nace la religión musulmana en esa época, gracias a Mahoma, y después se expande por todo, por todas estas zonas de Europa. Entonces, esto es un plus que se le agrega a esta situación ya de por sí conflictiva que estaba en Europa, Asia y África, que antes pertenecía al Imperio Romano. Bien, una época, como les dije, de muchísimos conflictos, de muchísimos enfrentamientos. Y bueno, y acá vemos cómo es la Edad Media. Entonces tenemos, al igual que pasaba con los egipcios, ¿sí? Tenemos diferentes etapas. Importante, como es muy larga, ¿sí? Entonces está dividida en varias etapas. La Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es justamente que ya nos vamos pareciendo a lo que es la Edad Moderna, tiene muchos elementos de la Edad Moderna, mientras que la Alta Edad Media se parece al comienzo, tiene muchas cosas de la Edad Antigua, y a medida que nos vamos acercando acá a la Plena Edad Media, digamos, ya tenemos un montón de elementos más propios de lo medieval, lo que nosotros conocemos como medievalismo. Como siempre decimos, no es que un día la gente se levante y dice somos medievales o somos modernos, son etapas, son procesos que la gente en ese momento no se da cuenta, pero después al tomarlo en cuenta y con el paso del tiempo, considerar los espacios y los tiempos, nos damos cuenta que hay una transformación, que no es lo mismo esta última etapa que la primera. Esta última etapa se parece muchísimo a la edad moderna y tiene muchos elementos que hacen que se parezca mucho a la edad moderna. Y esta primera etapa se parece mucho a la edad antigua, ¿sí? En el medio pasan 1000 años, ni más ni menos que 1000 años. Por eso además es tan compleja y tiene tantas etapas. Bien. Es un momento, como les dije, que la religión es muy importante y todos los reyes tienen que ser ungidos por el Papa para que tenga poder y que tenga valor su poder, ¿sí? O sea, repetimos, la religión fundamental. Y después otra de las cosas importantes a tener en cuenta es la manera en la que se vivían, ¿sí? Entonces dijimos, muchas guerras, muchos enfrentamientos. ¿Qué pasa entonces con esta cuestión de las guerras y los enfrentamientos? Generalmente en un lugar, en los diferentes lugares, el rey, como les dije, no tenía la posibilidad de ir a todos lados, los territorios eran muy extensos y entonces los reyes no tenían posibilidades de ir recorrer todos los lugares y abastecer de soldados y de gente ante estos enfrentamientos en todos lados de su territorio. Entonces muchas veces el señor, que eran aquellas personas que tenían más dinero, más dinero no porque no, la plata había desaparecido, pero sí más recursos, que en ese momento se contaba en cantidad de tierras, ¿sí? Y que tenían castillos y que tenían propiedades. Esas personas eran generalmente aquellas que tenían una casa muy grande y que afuera de ella, generalmente que tienen como acá una muralla, y afuera de ella, como vemos acá, hay un montón de gente que son campesinos, que no tienen las mismas características ni recursos que tiene el señor. Entonces, ¿cómo era la vida en la Edad Media cuando había un enfrentamiento? Bueno, cuando había un enfrentamiento, estos señores feudales, que se llamaban así, transformaban, o sea, pedían ayuda a estos campesinos que se transformaban en soldados, ¿sí? En el momento, o sea, en un momento son campesinos, dejan todos los materiales de trabajo y cuando ven que los pueblos enemigos se acercan, estas personas se refugian todos en el castillo del señor. Y desde el castillo del señor, que es la casa más grande que está en el pueblo, digamos, y más importante, con murallas, muchas veces con un lago alrededor, con un puente elevadizo, como vemos en las películas, ellos son aquellos que les van a requerir ayuda. Y ahora seguimos en el otro video, les explico bien cómo es esta situación y esta relación.